Buenas, ¿qué tal, féticos? ¿Qué tal, familia bética? Bienvenidos una vez más a un nuevo análisis en frío de, de este partido en mi canal, en el Rincón de Anca, el rincón de los amantes del fútbol, del ocio y sobre todo de la familia bética. Bienvenidos a este nuevo análisis en frío donde pues como dice el título, se enfría el sueño de la Champions. O también, como otros dicen, frenazo absoluto en la Cartuja. Bienvenidos a un análisis en frío que está un poquito menos calentito. Si queréis saber el post partido, os lo voy a poner en en primera línea de la descripción. Os voy a poner el post partido y en la tarjetita, ¿vale? Tenéis dos formas de acceder por la tarjetita de vídeo o por la primera línea en descripción, aparte de la rueda de prensa de Pellegrini, del Rayo, eh, la rueda de prensa de Pellegrini, Rayo y la zona mixta de los jugadores y, y el y la voz de la afición, ¿vale? Si queréis saber la opinión de, del videoblog de Javier León de Mucho Deporte, iros al postpartido, ¿vale? Porque lo dice un poquito más en caliente, ¿vale? Eh, seguimos un poquito con el guión que estamos hablando, y es un análisis en frío que quema un poquito, antes quemaba más, ahora quema un poquito, y con esto quiero decir que el Betis Pellegrini buscaba su cuarta victoria para, para intentar recortarle puntos a lo que es el Villarreal, al Villarreal y al Atlético, pero al final se topó con un Rayo muy bastante correoso y con un VAR que desquició a todo el mundo, tanto a los rayistas como a los béticos. Un reparto de puntos en una tarde casi primaveral, vamos, ya tenemos temperatura de primavera, que deja a la afición con cara de pocos amigos y con muchas dudas arbitrales, ¿vale? Eh, Seguimos aquí un poquito con la intro. Vemos el estadio llenísimo de la Cartuja. Casi rozamos el lleno. 59.000 espectadores, una pasada. Que posiblemente en el derby superemos la cifra y lleguemos a récord. Fíjate tú, con un estadio tan lleno y con el ambiente casi primaveral, pues vino este empate que nos dejó cara de pocos amigos. Como hemos acordado, eso quedó empate a uno con goles de Bakambu en el minuto 16 y casi ya al final de la primera parte, pues un gol psicológico y sí, pues nos metió el empate. Ya analizaremos eso en los goles del partido que viene después. Y, y luego está la imagen de la frustración, perdona un poquito por la imagen, sale un poquito difuminado, pero es la imagen de la frustración y he puesto esta imagen de Pellegrini dando ánimos a Anthony porque Anthony tuvo la que falló Anthony en el descuento más largo que he visto en toda la primera edición, lo tuvo cerca y Santi Batalla hizo un paradón, con lo cual yo creo que más mérito de Santi Batalla más que de Anthony, pero bueno, esas ocasiones normalmente cuando las tienes de cara no se puede fallar. Así que sí, pasamos a los goles del partido. Aquí tenemos al primer goleador que es Bakambu. Bakambu golpea primero en el minuto 16. Como dice el dicho, goles son amores. Gran robo tras pérdida del Rayo en la frontal y Cedric Bakambu que sigue en racha y sigue de momento ganándole la partida a Cucho, pues define con clase para adelantar a los verdiblancos. Parecía que el plan de Pellegrini estaba funcionando, ¿vale? Pero señores, después vino lo que vino después, que el Betis también tuvo ocasiones para haber metido el segundo, pero como dice el dicho, quien perdona lo paga. Y claro que lo pagamos con el empate. Un jarro de agua fría. El Rayo no se descompuso a pesar del 1-0 y al filo del descanso Isi Palazón aprovecha una falta de contundencia defensiva bética. En eso Aitor Rubial está bastante señalado. Pues
pone las tablas tras un buen pase de Ratio, ¿vale? Un gol que, que cambió el ánimo del partido. Estamos contentos y con este gol nos entró las dudas, ¿vale? Ahora pasamos a analizar la primera parte y la segunda parte, parte a parte, que para me acabo de salir. Pues aquí vamos a analizar primero, antes de entrar en la primera y la segunda parte, primero vamos a analizar las estadísticas. Estas son las estadísticas del partido, ¿vale? Eh, Aquí vemos los goles. Cedric Macambú 16, Isi Palazón 42. Y luego aquí tenemos por lo menos las estadísticas de final del partido. Tenemos un gol por cada equipo, 12 remates el Betis, 10 el Rayo, es decir, que hemos rematado más veces que el Rayo. Lo que pasa es que, claro, los 10 remates del Rayo, todos estos remates vienen a raíz del gol. Es decir, a raíz de que empata el Rayo. Es decir, antes de que empatara el Rayo, teníamos más remates que teníamos más remates que el Rayo, con lo cual dominábamos el partido. Pero al final, al raíz del empate, como que se equilibró un poco y la segunda parte, pues, metió más remates el Rayo. Luego remates a puerta hemos estado igual, 8-7, con lo cual ha sido un partido bastante igualado. Corner ha tenido más el Rayo que el Betis. Eso se deja en la segunda parte, pues el Betis estuvo más nervioso. Y en posesión, claramente en la primera parte dominamos nosotros, pero el Rayo más dominó en la segunda a raíz pues, del empate. A raíz del empate y sobre todo porque en la segunda parte, sobre todo en los últimos minutos, como que el Betis se volcó en ataque y hubo un corre-calle y eso benefició las contras del Rayo, que no tuvo que menos mal que no hubo puntería y, y quedó la cosa igual. Aquí vamos a ver, he querido poner el mapa de calor, pero al final no he podido porque no lo he podido encontrar. Y he encontrado algo muy parecido, que esto es el rating de ataque, ¿vale? De los ataques de tanto del Rayo como del Real Betis Balompié. Si veis aquí en el gráfico, eh, el Rayo ha tenido, ha tenido en el centro del campo muy poca presencia, mira, 25% y por la banda derecha también. Pero los ataques del Rayo, la mayoría, iban por la banda izquierda. Es decir, por la banda izquierda hemos tenido más peligro. Pero lo gracioso es que el gol del Rayo ha venido por aquí, por la banda derecha. Es decir, por la banda derecha, es decir, por la banda que menos presencia ha tenido el Rayo en ataque. Con lo cual eso confirma que el gol ha sido un error un error bético, un error de la defensa bética, claramente. Porque si hubiera sido aquí un 50, entonces creo yo que, o creemos todo el mundo, que por ahí podían venir los goles. Pero han venido los goles por la banda menos productiva del Rayo Vallecano, con lo cual demuestra que eso ha sido un error defensivo del Betis. Mientras que en el Betis, pues mira, teníamos eh, por dentro no hemos tenido muy poca presencia en ataque, luego por banda hemos tenido normal, no hemos tenido una regularidad, de momento estaba atascado, de momento no, y donde hemos tenido más presencia en ataque ha sido más por la banda izquierda, por la banda de AD. Con lo cual, Aude ha sido más o menos como el MVP del partido, para mi gusto. Eso lo veréis lo tenéis que ver en el post partido. Y, y aquí se ve claramente que el ataque del Betis estuvo volcado en las bandas, tanto por Abde como por Anthony. Pero viendo la comparativa, pues Abde tuvo más presencia que Anthony, por eso Abde lo pongo yo como el MVP del partido, como el MVP del partido, por tener un poquito más de presencia en ataque más que Anthony, ¿vale? Luego seguimos por aquí y aquí tenemos también la imagen de la frustración del Betis, que con los cambios se pensaba que iba a mejorar, pero volvemos a la tónica de que Pellegrini no es un entrenador táctico, no es un entrenador táctico, es más un entrenador que prioriza lo físico a lo táctico, prioriza más el hombre por hombre más que por la táctica. Aunque, aunque en el partido del Atlético de Madrid optó por la táctica y le salió bastante bien, y le salió bastante bien. Le cuesta uno de las virtudes que tiene,
una de las virtudes que tiene es que el banquillo no se le cae. Sabe gestionar muy bien los vestuarios y no se le caen los equipos. Una clave está con todas las lesiones que hemos tenido y con todas las bajas que hemos tenido, que sigamos quintos o metidos en zona europea es un milagro. Es un milagro. Es un milagro, te lo digo. Pero en el DB, aparte de otras cosas, eh, yo pondría que tarda mucho en los cambios, porque es muy dudativo en ese aspecto. Pero sobre todo el gran debe es que le cuesta leer los partidos. Le cuesta leer los tiempos. No leer los partidos, porque leer los partidos a veces los lee bien. A veces los lee bien, a veces los lee bien y no le salen. Eso es la vida misma. Pero le cuesta mucho leer los tiempos de partido. No lo suele hacer de forma regular, pero le cuesta mucho leer los tiempos de partido. Y yo creo que en ese aspecto, cuando Pellegrini eh, se dé un tiempo después de entrenar al Betis, en el caso de que no consiga llegar a las selecciones chilenas, debería resetearse y aprender un poco a leer los tiempos de partido. Porque mm, yo digo sinceramente, si sabe leer los tiempos de partido, sabe ser táctico, sabe hacer los cambios en el momento justo y todo lo demás. Pero en algunos partidos sí lo hace, pero en otros pues no lo hace o le cuesta. Entonces, pues lo que le pido al Perini que sea un poquito más regular en la lectura de los tiempos de partida. Y bueno, y aquí os comento más o menos cómo queda pues la clasificación pues después de este empate. También lo digo en el postpartido, pero bueno, vamos a hacer un recordatorio. El Betis quedaría quinto con 42 puntos, ahora mismo a 6 puntos con la victoria del Atlético y con la victoria del Villarreal, ahora mismo estaría eh, bueno, a 6 a 6 puntos, a 6 puntos tanto del Atlético como del Villarreal. Se aleja un poquito, pero tampoco, pero tampoco es una diferencia muy grande. Tampoco es una diferencia muy grande. Porque a, ganando al Sevilla y que pinche el Atlético o pinche el Villarreal, uno de los dos, hombre, si pincha los dos, mejor que mejor, pero nada, que pinche uno de los dos y gane el Betis al Sevilla, que es bastante difícil, pero bueno, no es imposible, pues nos pondríamos a 3 puntos, a 3 puntos. Y nada, y el Rayo pues está, pega un salto grande, pasa del 17º que tenía 20, 23. Sí, tenía 23. Bueno, tenía 20, 25, perdona. 25, pues pasaría desde 26. Con lo cual está un poquito más aliviado. Ahora sí, vamos a pasar a las claves. eh, Vamos a pasar a las claves, pues, del empate, ¿vale? Un momentito. Oh, bueno. Bueno, ya hemos analizado un poco la primera parte y la segunda. Aquí tenemos el gol de Bakambu, se me ha olvidado. Y luego tenemos el gol de Isi, ¿vale? Y aquí como recordatorio, pues hemos recordado un poco las estadísticas, también los ataques, también lo de esto, y también esto de la clasificación, ¿vale? Eh, Seguimos un poquito, ahora vamos a hacer un poquito un pequeño resumen para que lo tengáis en cuenta. Y vamos a poner esta imagen de la estadística, ¿vale? Para que lo tengáis. La primera parte, el Betis mandó con un Álvaro Fidalgo, imperial en la creación, pero el Rayo de Íñigo Pérez se mantuvo muy firme. Como hemos comentado, el gol de Isi, justo antes del paso del vestuario, hizo mucho daño psicológico. Y luego la segunda parte fue un no partido, no existió. El ritmo desapareció debido a las constantes interrupciones. El Betis lo intentó más por empuje, más que por fútbol, por las alturas, con un Anthony que tuvo el gol del triunfo,
pero se subota, pero Santi Batalla hace un paradón y, y lo evitábamos. Y lo evitaba. Ahora pasamos a las claves del empate. Pues las claves del empate yo lo resumo en dos partes. La primera, eh, el efecto nulo, el del efecto del banquillo nulo. A diferencia de otras tardes, los cambios de Pellegrini, mucho Riquelme y de Osa, pues no mejoraron lo que había en el equipo. También quiero añadir, aunque no lo venga, seguimos teniendo una falta de contundencia en defensa. No digo yo que el eje de la zaga, no digo el eje de la zaga de momento está respondiendo bien, pero en los laterales de la defensa tenemos una falta de contundencia increíble, increíble. A veces el lateral izquierdo, a veces el lateral derecho, pero tenemos una falta de contundencia en los laterales de la defensa que eso en verano habría que reforzarlo, habría que reforzarlo. Y muchos puntos se nos han perdido por esos dos laterales, se nos han perdido por ahí. Por lo cual yo pondría como una clave la falta de contundencia de los defensas laterales en momentos clave del partido. Luego pongo también el efecto banquillo nulo, que los cambios pues, al final no mejoraron, es decir, nos fuimos tácticos, no jugamos con los tiempos. Eso es más error de Pellegrini a no saber leer los tiempos de partido, pues los cambios no entraron en el momento que deberían entrar. Con lo cual, pues los cambios pues entraron bastante fríos, ya de por sí la segunda parte fue bastante fría, pues los cambios entraron más frío todavía y entonces pues no cuajan, no cuajan. Y luego tenemos otra clave que fue sobre todo en la segunda parte, el VAR protagonista, sobre todo en la jugada de Valentín, más de 15 minutos perdidos por revisión. Se analizó un posible penalti a favor del Betis, que lo analizaremos después, lo analizaremos después en las jugadas polémicas, porque tiene para rato, tiene para rato. Si este vídeo es muy largo, mm, lo vais a entender, lo vais a entender muy bien. Y una posible roja a Valentín. Y al final, tanta pausa y no se pitó nada. Con lo cual también cortó un poquito el ritmo. Ahora vamos a ir a las notas y luego después nos centraremos en las jugadas polémicas que tiene, en los dos penaltis polémicos que tiene Telita. Aquí tenemos con la alineación del Betis con el, con el, con el Rayo. En la alineación del Rayo no lo voy a decir, ya lo tenéis aquí. Y la del Betis, pues sabe, Álvaro Bayer, Ricardo, Nathan, Diego, Aitor, Fidalgo, Marroca, Pablo Fornal, Abde, Anthony y Bacambu, ¿vale? Vamos a empezar primero con la portería y Álvaro Valle le voy a poner un 5, muy inseguro, estaba muy inseguro, algo inseguro. Se le vio dubitativo en un par de salidas y en el blocaje, sobre todo dubitativo en los pies, con lo cual eso lo tiene que mejorar antes, lo tiene que mejorar antes del derby, que tenemos, que en el Sevilla hay un jugador que es muy bueno con el pie. Luego tenemos a Aitor Rubial, que para mí pues es un 6. El capitán cumplió con lo físico, una pena por el gol, pero se retiró con molestia. Entonces, el momento es duda para él. Luego la pareja de centrales, como es Nathan y, Nathan y Llorente, para mí los dos un 8, los mejores atrás, Imperial arriba y cortando transiciones. Luego tenemos a Ricardo Rodríguez, yo le pondré un 5, simplemente cumplió, ya está. Luego tenemos a Fidalgo, un 7, en los minutos que estuvo fue el motor del equipo. En la primera parte, cuando él se cansó, ya el Betis dejó de jugar. Como hemos comentado, Nathan un 8 también. Eh, Luego tenemos a Marroca, que le vamos a poner un 6, simplemente cumplió. Luego le, Pablo Fornal le vamos a poner pues, un 7. Bueno, un 7 no. Yo me voy a un 6,5. No tuvo tanta presencia en ataque, pero defensivamente estuvo muy bien, sobre todo cuando ya a Héctor Rubial se le notaba molestia. Pablo Fornal estuvo ayudándolo en defensa, con lo cual un 6,5.
Luego tenemos para mí a, An- eh, Abde, que para mí es un 8, un 8 estuvo muy bien. La pena es que la toma de decisiones, aunque lo lleva mejor, tiene que mejorarlo un poquito más, pero vamos, está muy bien. A Bakambu le voy a poner, a Bakambu le voy a poner un 7, sigue demostrando que tiene con la sangre, fue sustituido por precaución. Y luego Anthony un 4 muy señalado, muy señalado, y tuvo muy poca incidencia en ataque, y luego la más clara que tuvo, pues la falló, pero yo creo que fue más mérito de Santi Batalla que más del acierto. Pero para mí lleva algunos partidos que no da puerta. Y ahora vamos con y ahora vamos con los suplentes. Pues tenemos Valentín Gómez, que sustituyó a Ricardo Rodríguez, un 5, estuvo a punto de ver la tabla roja y estuvo bastante revolucionado, con lo cual estuvo muy discreto. Escucho Hernández que entró en Bacambu un 4, pero yo lo entiendo perfectamente porque acaba de salir de lesión. No podemos esperar mucho porque acaba de salir de lesión y tiene que coger forma. Y Manuel Peregrín, entrenador, un 5. Su plan inicial era bueno, pero no supo reaccionar al empate del Rayo ni al atasco del VAR, con lo cual un 5. Raspadito. Para mí, el MVP del partido fue Abde, que tuvo mucha presencia en ataque y sobre todo cuando Fidalgo ya se desactivó, pues tuvo que tirar del carro eso. Y para mí otro MVP también ha sido Pablo Fornal, que estuvo muy bien cuando Aitor Rubial pues ya se desgastó ahí. Y ya para mí los peores del partido pues ha sido Anthony con un 4 que no tuvo tanta presencia y falló la más clara, y Álvaro Valle por las dudas que ha tenido en el partido, que no ha podido costar una derrota, no podía costar una derrota. Ahora pasamos a las penaltis polémicos, que esto tiene bastante chicha. Pues aquí tenemos el primero. Aquí tenemos el primero, el penalti, el penalti de Mendy, ¿vale? El penalti de Mendy. Se revisaron 7 minutos. Es que barbaridad. 7 minutos. Parecía, eh, bueno, parecía fuera de juego. Parecía fuera de juego. No, espérate, no me he equivocado, perdona. Perdona, que me he equivocado. Aquí, aquí, perdona. Ahí. Parecía fuera de juego, pero fuera de juego previo, pero la espera fue eterna. Vamos a revisar la imagen para ver si es penalti, ¿vale? Damos aquí, vamos a ver las imágenes. Es que es claro, es que es clarísimo, clarísimo. Es que es clarísimo. A ver, vamos a ver, vamos a ver esta toma. Esta toma no es buena. Esta toma tampoco es buena. Pero es que mira, es que está todo el cuerpo está en el área. A lo mejor tiene un cachito de talón, un cachito del pie fuera, pero el resto del cuerpo está dentro. Eso es penalti. Señores, esta jugada es penalti como una casa. Penalti como una casa. Y además, señores, como en el partido, Mendy ya tenía una amarilla, ya tenía una amarilla, ya tenía una amarilla por una falta. Esto es segunda amarilla y roja. Esto es segunda amarilla y roja. Es decir, que nos han virlado un penalti y encima una roja. Esta jugada, esta jugada es fundamental. Esta jugada es fundamental porque si pita penalti y pita penalti, podría marcar el Betis y encima el Rayo con uno menos. Con lo cual el partido cambiaría radicalmente. Señores, mi primer veredicto, penalti y expulsión de Mendy. Penalti y expulsión de Mendy.
Pasamos a la siguiente jugada, a la de Manuela, la de Valentín, y vamos a mirarla. Vamos a mirarla bien. Perdona, es que no lo hemos puesto en la posición que no era. Y vamos a ver la de Manuel, la de Manuela y Valentín, ¿vale? Aquí vemos la primera. Vemos, vemos aquí el del Rayo intentando robarle la pelota. Aquí revisando. De momento aquí no hay nada. Pasamos a la siguiente. Eh, Está intentando el del Rayo entrar. El del Betis, pues de momento va por el balón. Va intentando robar el balón. Aquí de momento no pasa nada. No pasa nada. Van los dos por el balón. Pisotón. Uy, 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 pisotón. Eso es un pisotón. Eso es un pisotón. Eh, Está ahora mismo. Penalti no es porque ahora mismo está en la línea. Pues no es penalti. Uf, uf. Pues para mí, señores, no es penalti. Para mí, señores, no es penalti de milagro. De milagro, señores, no es penalti. De milagro, no, señor, no es penalti. Porque si veis eh, la diferencia que hay con Cucho Hernández y el del Rayo, es que Cucho Hernández solamente tiene el pie, mitad del pie fuera, pero es que el resto del cuerpo está dentro. Eso es penalti. Eso es penalti. Y segunda amarilla de Mendy y expulsión. Pero que esto no es penalti por simplemente porque el jugador está fuera, ¿ves? Solamente está el brazo. Lo que veis la parte del brazo está dentro. Pero es que el resto del cuerpo está fuera. Y solamente el brazo y un poquito el pie, que está en la línea, pero no entraba dentro, no, no es penalti. No es penalti. Es falta, hasta ahí yo lo entiendo, que es falta y es amarilla, pero y como teníamos amonestado a Valentín, pues no jugará el próximo partido, pero es falta y amarilla. Falta y amarilla, pero no es penalti. Es falta y amarilla, pero penalti no es. Pero el anterior de Mendy sobre Cucho, sí es penalti porque Cucho está totalmente dentro. A lo mejor un trozo del pie está fuera, pero él está dentro. El otro cuerpo está dentro. Con lo cual era penalti y expulsión. Y esto es solamente falta y amarilla. Y ahora vamos a ver el audio de la revisión del VAR del Betis Rayo, del partido del Betis Rayo. El otro pues no he podido, no he podido, no he podido hacerlo, no he podido sacarlo, pero vamos, que en la Damiana se ve claramente que es penalti. La duda más era en este porque el jugador del Rayo estaba justamente en la línea. Vamos a escuchar el audio del VAR y luego vamos a dar nuestra opinión, ¿vale? Damos una primera opinión y ya después la opinión personal ya damos la opinión definitiva. ¿Ves? Tarjeta amarilla y falta es. Pero vamos a ver el audio del VAR. Mira dónde ve la tarjeta roja, tío. Vamos a ver las imágenes. Con una torsión en el tobillo. Vamos a seguir, vamos a seguir.
Dentro o fuera. Pero sí, pero vamos a ver. Si te lo está diciendo el mismo del bar, que no es un. Si tú lo has dicho, si tú lo has dicho, muy buena, que no es un impacto. ¿Para qué quieres ver si es dentro o fuera, tío? De verdad, de verdad. Ve, señores, es que una descoordinación absoluta entre el bar. Habéis visto la imagen que le has dado, es que no hay coordinación. Es que no hay coordinación ninguna, tío. Madre mía. Tardó 7 minutos para decir, es que pasamos de una de una de una intención de ver si era roja o no era roja y pasamos a ver si era penalti. Es que no tiene sentido. Vamos a ver, tú querías saber si era roja o amarilla y encima no es penalti. ¿Para qué te inventas? ¿Para qué te inventas si hay un penalti? Es que Munera, que te has inventado que es un penalti donde no lo hay. Es que hay un penalti donde no lo hay. Y en cambio el del Betis, que si era penalti como una catedral, no fuiste al VAR. Se has ido, es que aquí la cuestión no es que sea penalti ni penalti ni no penalti. Aquí la cuestión es que ¿por qué has ido al VAR en una jugada que era muy dudosa, que hasta el del VAR, lo hemos visto aquí en el audio, se ha liado, se ha liado porque tampoco tenía ni idea, y gana el otro, que estaba súper clarísimo, no ha ido al VAR. Eso es la pregunta que nos hacemos todos, que luego lo diré en la opinión personal. Pues bueno, hemos visto estas dos jugadas detenidamente, pues voy a daros mi opinión personal y la imagen vale más que mil palabras, dando explicaciones, tanto el del Rayo como el del Betis. Para mí, la opinión personal, este partido, aparte de mi reflexión sobre los árbitros, pues para mí la opinión personal es que el Betis pierde una oportunidad de oro. En la segunda parte estuvo el equipo muy plano y espeso. Y que el equipo dependa de Fidalgo, como de Isco, no siempre es bueno. No siempre es bueno porque no todos los días tienen buen día. Un punto que sabe poco, sabiendo que viene el derby, que este derby anímicamente puede favorecer al Betis y da un impulso a la temporada o que la temporada se nos haga demasiado larga, demasiado larga. Os comento antes de la opinión personal del árbitro. Y eso, una victoria ante el Sevilla nos daría alas para seguir luchando por la Champions, aunque está bastante difícil, pero un empate y una derrota ya directamente, ya la Champions sería una quimera y nos centraremos principalmente en afianzar el quinto puesto y, y avanzar en Europa League, para que lo sepáis. Que este partido puede marcar un antes y un después el Betis Sevilla en los objetivos del club, ¿vale? Y ya hablando con los árbitros, pues aquí mi opinión, y yo creo que coincidimos con todo el mundo, es que
hay una disparidad de criterio absolutamente nefasta. Nefasta. Una disparidad de criterios nefasta y, y claramente aquí podemos ver que poco a poco el VAR está quitándole protagonismo al árbitro. El árbitro, el árbitro de campos siempre tiene que ser el que tome la última decisión. Que, que no dependa exclusivamente del VAR, porque si dependemos de que si el VAR entra aquí, el VAR entra allí, el VAR entra allí, no vamos de un lío. No vamos de un lío. Ahora mismo eh, se tiene que mejorar muchas cosas en en la ley que regula el VAR y, y regular cuándo tiene que entrar y cuándo no tiene que entrar. El VAR claramente dice por norma que entra sí o sí en, en los goles, para revisar los goles, evidentemente, en las tarjetas rojas y en los penaltis. En esas tres cosas, el VAR tiene que entrar sí o sí, independientemente de que no sea penalti, independientemente de que sea fuera. En esos tres casos tiene que entrar sí o sí. Sí o sí. Da igual que sea Madrid, Barça, Rayo, Betis, como sea. Ahora, situaciones en las que a lo mejor puede entrar o no puede entrar. Estas situaciones depende si el árbitro principal pide una revisión al VAR. Pero que el árbitro principal lo pida, no que el VAR lo avise, sino que el árbitro lo pida. Y si el VAR lo avisa, tiene que tener fundamentos sólidos, no por un déjà vu, no por un déjà vu o una interpretación, porque las interpretaciones, como los rumores, no son 100% fiables. Puedes acertar o puedes fallar. Puedes acertar, puedes fallar. Pero cuando hay partidos importantes que te juegas cosas, lanzar una moneda al aire es como decir cara o cruz. No, así no es. Así no es. El VAR tiene que entrar sí o sí en penaltis, goles y posibles tarjetas rojas. Ahora, posibles tarjetas rojas. Ahora, ¿cuándo debería entrar no sí o sí? Pues cuando el árbitro se lo pida, el árbitro principal se lo pida, o el VAR esté seguro de que esa jugada va a incidir en el partido. Si no se cumple lo que el árbitro le pida al VAR o que la jugada sea clave o incisiva en el partido, ahí el VAR no debería entrar. No debería entrar bajo ningún concepto, salvo en los tres casos que he dicho. Goles, penaltis, posibles penaltis y tarjetas rojas, ¿vale? Para mí esa es mi conclusión. Y mejorar la ley, que ahora mismo la ley pues está sujeta a muchísima interpretación y tiene que haber un mismo criterio de interpretación. No podemos interpretar la ley a nuestro antojo. Tenemos que interpretar la ley, pero bajo un mismo patrón, no por distintos patrones. No por ser del Madrid, del Barça o de eso, tenemos que tener un patrón distinto que otros equipos. Todos tenemos que tener un mismo patrón. Y hay que pensar, ya cuando acabe la liga, que haya un patrón, tanto para los árbitros de campo, para los árbitros del VAR. No puede haber un patrón para las mismas personas, porque un árbitro del VAR no hace las mismas funciones que un árbitro de campo. Así que tiene que haber un criterio para el VAR y otro criterio para los árbitros y que se complementen entre ellos. No el mismo criterio para los dos porque cada uno hace lo que le da la gana. Estoy terminando el vídeo. Bueno, pues así termina este análisis. Bueno, pues aquí termina mi análisis en frío de este vídeo. Gracias por ver el vídeo. Conforme vaya pasando el tiempo, ya os daré el parte médico del rival Ibakambu en Twitter. Os lo compartiré por el Twitter para que sepáis más o menos de cómo va la cosa. Y para ti, ¿quién fue el mejor? Veis penalti lo de Mendy. Yo por mi parte veo penalti de Mendy. Y lo de Valentín no es penalti, pero la tarjeta amarilla es claramente. Y su amarilla es clara y se perderá el derby.
Bueno, chicos, espero que os haya gustado este análisis en frío. Dale like si os gustó, suscribiros que es gratuito y activar la campanita para que no perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Pues nos veremos en la previa del Derby Cainita entre el Betis y el Sevilla, que será el domingo a las 6:30 y subiré la previa el sábado previo, ¿vale? Así que chicos, que tengáis un buen domingo y un buen comienzo de semana. Chao chicos y que viva el Betis.